Este es nuestro tema de esta mañana, la medida que Dios dio a cada uno de nuestra fe. El apóstol en los versículos anteriores dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esto trata al respecto de una consagración a Dios. El método, la motivación es recordando las misericordias de Dios. Son muy hermosas, son muy numerosas las misericordias de Dios y muy maravillosas. Él ha pedido que se ofrezca todo nuestro ser, toda nuestra vida, nuestros cuerpos, dice, pero esto representa cada parte de vosotros. Tenemos que entregarnos por completo a Dios. Tenemos que entregarnos a Dios de modo que ya no somos nuestros, somos de Él. Eso es lo que Él pide que hagamos. Tiene que ser una ofrenda santa y completa. No podemos venir sin pecado del cual no nos hayamos arrepentido. No podemos traer ante Él mentiras, una vida en la cual no nos examinamos a nosotros mismos, una vida en la cual no buscamos su amor. Más bien traemos una ofrenda santa, con pecados arrepentidos. Dice que este es nuestro culto racional, nuestro servicio racional, y esto es dicho en el sentido de que es nuestro servicio racional, lógico, el rendirnos por completo a Dios. Es la antigua doctrina de la consagración, y hoy en día parece ser que es dejada a un lado. Las iglesias de Cristo la dejan a un lado. Tenemos dos formas de culto o de adoración, lo estudiamos en la vez anterior. Tenemos una adoración directa a Dios, tal como la que estamos llevando a cabo en esta casa de oración en este preciso momento, cuando adoramos directamente a Dios y cuando clamamos su santo nombre y cuando expresamos nuestra adoración a Él y nos entregamos a Él y consideramos cuánto Él vale y sus instrucciones para con nosotros. Y en nuestras devociones personales diariamente, el pueblo de Dios dejamos un tiempo, donde le adoramos directamente. Esta es un área de la alabanza, la adoración directa a Dios. La otra área de la adoración es el sacrificio de nuestra vida, la ofrenda de nuestra vida por completo a Él, como un sacrificio vivo. Y algunas veces los cristianos adoran de la primera manera, pero no en la segunda que hemos mencionado. Y sus vidas son suyas en general. Y hay esas dos áreas, esas dos partes en la adoración. Y es por esto que el apóstol Pablo dice, lo cual es vuestro culto racional, vuestro culto o servicio lógico. Y la palabra que se traduce aquí como culto significa culto o alabanza, justamente. La adoración de Dios es la ofrenda de la vida a Dios. Y consideramos también el segundo versículo: no os conforméis o adaptéis a este mundo. Y les recuerdo que el mundo es un sistema. Les recordé esto la vez anterior, es una campaña que está organizada por Satanás para poder atrapar almas y para poder mantenerlas lejas de Dios. No os conforméis o adaptéis a este mundo. No permitáis de forma externa que los moldee a través de su entretenimiento. El sistema de este mundo frecuentemente está en las iglesias de Cristo. Y tiene que haber una diferencia entre la iglesia y el mundo. Entonces, ¿qué dice aquí? No os conforméis en vuestros pensamientos, en vuestras mentes. Y hay creyentes que son muy necios y que amoldan su pensamiento conforme a la campaña de Satanás, haciéndose adicto a las telenovelas y a todas las influencias del mundo y a la música del mundo. Y hay buenas cosas en el mundo, evidentemente, a través de la misericordia de Dios. Incluso en la cultura hay algunas cosas buenas y aceptables, pero tenemos que tener un gran discernimiento, de modo que no nos amoldemos ni nos comprometamos con esta campaña de Satanás que vemos en el mundo. Y hoy en día hay maestros cristianos que dicen: tienes que estar en el mundo y tendrías que participar en el mundo.
siempre que no peques. Y han perdido contacto con la definición que tiene la escritura del mundo, diciendo que es un sistema o una campaña del enemigo. Y el discernimiento es dejado a un lado. Entonces, ¿qué dice la palabra? No os conforméis o adaptéis a este mundo o a este siglo, sino transformaos. Y el griego significa desde dentro, una transformación interna por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis. Y aquí está la gran recompensa. Podéis verificar, comprobar, experimentar cuál es o cuál sea la buena voluntad y perfecta voluntad de Dios. Entenderéis más la escritura, tendréis más discernimiento, sabréis su voluntad para vuestra vida. Estas son algunas de las grandes recompensas de no conformarnos o adaptarnos a este mundo, sino más bien transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento o mente. Y vamos al versículo 3. Digo pues, ahora vamos a ver aspectos de la consagración en el cuerpo de Cristo. Digo pues por la gracia que me es dada. Él está hablando como un apóstol, eso es lo que quiere decir aquí. Esto, como siempre, es la palabra con autoridad de Dios. A cada cual, a cada persona que está entre vosotros, sin excepción, esta frase, a cada cual, a cada persona que está entre vosotros, y nos dice que no hay ninguna excepción para esto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Es decir, que no pongamos muy alto valor en nosotros, pero más que esto también significa que no tengo que poner un gran valor sobre mí, ni tampoco debo de pensar que hay alguna importancia en nosotros, la cual nos haga estar exentos de las reglas para los cristianos, que son dadas aquí. Por ejemplo, que participemos en la obra de Dios, que seamos parte de una iglesia que trabaja y obra. En cuanto a las circunstancias nos lo permitan, que tengamos un compromiso a las cosas del Señor. No pongamos un tipo de valor sobre ti o sobre nosotros que te haga pensar que estás exento de algo. Algunas personas hacen así, no hacen nada. Algunas personas no tienen ningún servicio porque piensan que están exentos, no ofrecen nada al Señor. Y yo no quiero ser desagradable o cruel para con personas que tienen unas grandes cargas en la vida y que tienen estas cargas para la gloria de Dios. Personas que tienen que trabajar día y noche, personas que hacen todo tipo de cosas y pudieran hacerlo y desean hacerlo. Así que yo no quiero herir a nadie en esta categoría, pero siempre que nuestras circunstancias nos lo permitan de forma razonable, entonces este es el estándar que se nos enseña en estos versículos. Entonces el apóstol nos dice a todos sin excepción que no deberíamos pensar de nosotros más altamente de lo que tenemos que hacer. Y la segunda parte del versículo 3, sino que piense de sí con cordura, con buen juicio. Es decir, pensar con un buen juicio, con una mente sensata. De una forma sensata, pensar sobriamente. Nada que ver con bebida aquí o algo así, que no se ve esto, de hecho, ninguna relación en español, en inglés tal vez un poco, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y podríamos pensar que este pasaje nos dirá que hay diferentes niveles de fe que se da a cada creyente. Él tiene tanta fe. Ella, pues un poco menos tal vez. Él tal vez un poco menos aún. ¿Cuál es la medida de tu fe? Bueno, pues puede ser que la medida de fe de la cual se habla aquí es dar igualmente a toda persona. Yo no puedo decir esto definitivamente porque el pasaje no dice esto. Pero no se implica aquí que es de acuerdo con la medida de la fe que Dios nos da. Esto no significa que Dios nos da diferentes niveles de fe. No, la idea aquí es decir lo siguiente. Ninguna persona tiene toda la fe, todo el trabajo, toda la obra en la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo, la labor que se tiene que hacer, el trabajo, las diferentes cosas que necesitan hacerse, Dios da capacitación y gracia con diferentes porciones entre todos. Entonces no es un asunto de tener diferentes niveles, sino es un asunto de tener nuestra porción. Todas nuestras porciones tal vez son iguales.
en lo que a nosotros respecta. Y ese no es el punto. Hay una porción de trabajo para cada uno. Entonces dice que pensemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tú tienes una cierta medida de fe. En este contexto, la fe para servir al Señor. Dios capacita para servirle. ¿Tú no estás usando esta capacitación que Dios te da? ¿No la estás aplicando? ¿No la estás usando? Bueno, si no lo estás usando, entonces el cuerpo de Cristo sufre. Alguien tiene que hacer una doble tarea, un doble esfuerzo, porque tú no estás haciendo nada. Porque alguien no está usando su medida de fe y de capacitación para el servicio de Cristo. Este es el contexto aquí. ¿No sabes que la habilidad, la capacidad y la fe para hacerlo ha sido repartido entre todas las personas que han vuelto a nacer? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con tu comisión, con tu porción, con la capacitación que Dios te da? Esta es la idea de este enunciado. No que haya diferentes cantidades que se da a diferentes personas, aunque puede ser que sí, pero esta no es la idea de este pasaje, sino que piense de sí con cordura, con buen juicio, conforme según la medida de fe que Dios repartió o distribuyó a cada uno. Somos responsables. Un día tenemos que dar cuentas a Dios. Un día tenemos que estar ante el Señor y explicar qué hemos hecho con nuestra medida de fe, nuestra porción. Versículo 4 continúa con este razonamiento. Porque de la manera en que nuestro cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, muchas partes corporales. Tenemos, por ejemplo, diferentes partes en el cuerpo. Así nosotros tenemos diferentes componentes en un cuerpo humano. Esta es la analogía, y no todos tienen la misma función. Versículo 5. Todos lo entendemos esto bastante bien. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Nos interrelacionamos, dependemos los unos de los otros, y representamos diferentes funciones, diferentes tareas, y habilidades y equipo en la iglesia de Jesucristo. Ahora, hay diferentes observaciones que tenemos de aquí. Por ejemplo, una iglesia, obviamente, no es solamente un predicador y aquellos que le escuchan. O en la iglesia anglicana, por ejemplo, el clérigo y los laicos. Hay tareas más bien distribuidas entre todos. Y el funcionamiento del cuerpo depende de todas las personas y que ellos estén haciendo lo que Dios les capacita a hacer y que funcionen bien y que lo hagan juntos. Puede ser que alguien es un miembro de una iglesia y lo que haces por el Señor lo haces independiente de la iglesia. Soy una persona independiente, tal vez piensas tú. No te gusta cooperar con otros. Entonces tomas satisfacción haciendo las cosas que tú haces por el Señor por completo de forma privada y desprendido de la iglesia, y no específicamente por la iglesia del cual tú eres un miembro. Eso está mal. De acuerdo a este versículo, la manera que tenemos que ver la iglesia es de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que se nos da, todos somos uno, miembros los unos de los otros. Tal vez tú hagas muy buenas obras de forma independiente de nuestra iglesia, pero también se supone que seamos parte del cuerpo y tomamos participación en este cuerpo. Este es nuestro llamado de Cristo. Así es como Él ha diseñado la iglesia. Él no ha diseñado que la iglesia sea como un banco o un supermercado o tienda, y tú vas, obtienes lo que quieres y te sales, te vas. No eres suscriptor, no tienes acciones ahí, no eres parte del staff, no estás involucrado ni siquiera como un voluntario, sino que ellos te dan un servicio y te vas. Eso no es una iglesia. Tú vienes, escuchas la palabra, te vas, ¿no? Y tal vez tú haces buenas obras de forma independiente. Bueno, qué bueno hacer esas buenas obras, pero se supone que tengas que hacer tu contribución dentro del cuerpo de Cristo. Se supone que estés trabajando con otros y cooperando. ¿Acaso es posible que tú
tengas un alto concepto de ti, más de lo que debe ser. Yo no puedo enviarme a eso, no puedo ser parte de un cuerpo colectivo haciendo mi obra junto con otros. No, a mí me gusta ser independiente. Bueno, pues estas palabras entonces te aplican a ti. Y dice que a todos los que se da cierta gracia, dice que no piense más allá de lo que tiene que pensar cada uno de sí. Todos se supone que estamos en el cuerpo de Cristo y tenemos que cooperar. Ese es el versículo 5 de vuelta. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, dependiendo los unos de los otros y ayudándonos. Pero quiero venir a los dones. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora es necesario que yo mencione diferentes versículos en este estudio para poder entender un entendimiento de la iglesia primitiva y un entendimiento de nuestra propia contribución para nuestra iglesia. Porque hay diferentes versículos aquí y avanzo de una forma simple, directa, expositiva. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Así como un cuerpo tiene un brazo que es diferente de la pierna, y cada uno tiene su función, así nosotros en la iglesia tenemos capacidades que por gracia nos son distribuidas. Entonces aquí estamos hablando de los dones espirituales. ¿Cómo se veía la iglesia primitiva? ¿Cómo era? Si hubiéramos visitado la iglesia de Roma, ¿qué hacían ellos? No la católica romana, sino la iglesia primitiva de Roma. ¿Quién era el ministro de música? Yo no veo aquí un ministerio de música en la Biblia. Veo estos versículos y yo no veo un ministerio de música en ninguna parte. No hay ministerio de música en la iglesia de Roma. ¿Y qué hay respecto de la iglesia de Corinto? Pues tampoco había allí ningún ministerio de música. Y la de Efeso, pues no necesita avanzar. No hay ningún ministerio de música en la Biblia. Pero esta es la persona más prominente en muchas iglesias hoy en día. ¿Acaso no está en la Biblia el ministerio de música? No, no hay ni seña de una tal persona con ministerio de música. Estamos viendo el Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del primer siglo. La iglesia como el Señor la organizó y los apóstoles. La obra del Espíritu, como la organizó. La iglesia que es nuestro patrón, nuestro modelo que deberíamos copiar. Y bueno, cantamos un himno, tenemos acompañamiento musical, creemos que esto es permitido por la Escritura, pero no tenemos cánticos y todo el esfuerzo y el entretenimiento que se hace en esto, y muchas personas cantándole a otras personas con instrumentos y bandas musicales y entretenimiento, y un director que está organizando todo eso. No hay ni seña de esto en toda la Escritura. Eso es un invento del siglo XX o del siglo XXI. Eso es algo novedoso que no está en la Escritura, pero bueno, no quiero ponerme a hablar de eso ahora, pero estamos viendo aquí en estos versículos una ilustración de lo que la iglesia del Nuevo Testamento, de cómo era la iglesia del Nuevo Testamento y las diferentes funciones que tenían dentro de la iglesia. De forma incidental, también nosotros estamos viendo aquí a Cristo, porque los dones en los pasajes de Romanos, cada una de estas habilidades o dones eran ejercitadas supremamente por el Señor mismo, principalmente por Él. Y podemos ver estos dones o capacidades para servir al Señor, no buscando exaltarnos a nosotros mismos, sino tratando de ver la obra y ministerio de Cristo. Él es el precursor de cada uno de estos dones o capacidades. Él requiere que no hagamos más de lo que Él mismo hizo. Él fue el exponente principal y supremo de cada función, de cada capacidad, de cada don. Y si nuestro don o función está en una de estas categorías, entonces Él, por así decirlo, es el capitán de nuestra función. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí hay una lista de 7 dones.
capacidades, uno de estos dones, ya no está con nosotros hoy en día. Y este es el primero que estamos mencionando aquí, a mitad del versículo 6. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En 1 Corintios 12 tenemos dos listas de dones. Una de las listas tiene 9 dones y el otro tiene 8 y se traslapan bastante. Muchos de los dones, como la sanación, los milagros que vemos en 1 Corintios 12, ya no están con nosotros y en estos pasajes de Romanos no están. 1 Corintios fue escrito como un año o unos 18 meses antes que la carta a los romanos. Entre los corintios y los romanos, las listas son diferentes. La lista aquí tiene solamente uno de los artículos de los puntos que estaban en la primera lista de Corintios. Y esto es porque en Corinto ellos tenían sanadores. Ellos tenían todos esos dones todavía en función en la iglesia. Pero en la iglesia de Roma no los tenían. Ellos tenían profetas, pero no tenían sanadores. Ninguno de los otros dones no se mencionan aquí. Esos dones estaban pasando ya en los tiempos del Nuevo Testamento. Muy rápidamente estaban pasando. Estaban en algunas iglesias, pero no en otras. Eran parte de la etapa de fundamento de la iglesia. Y voy a tomar el ejemplo de la profecía. Aquí lo tenemos en el versículo 6. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué es la profecía? Algunas personas dicen que es solamente predicar. Pero creo que no hay mucha duda que la profecía inspirada es lo que se tiene aquí en mente, como en otras listas de dones. Los profetas, y tal vez no habían muchos, en la iglesia de Roma, en la iglesia de Antioquía, en Hechos 13, ahí tenemos una miradita de que había muy pocos de ellos. En Hechos 13 tenemos una lista de 5 nombres que eran los que lideraban la iglesia de Antioquía. 5 personas que son descritas como profetas y maestros. ¿Cuántos eran maestros entre ellos? ¿2 de ellos? ¿3? Había profetas allí y había maestros ahí. Algunos profetas, algunos maestros, solamente 5 en total. Y esto muestra que eran muy pocos en cada una de las iglesias primitivas. Y 2 de ellos, Bernabé y Pablo, fueron enviados a otro lado por el Señor, dejando solamente 3. ¿Cuántos había entonces ahí en Roma? ¿2? ¿3? ¿Cuánto más? ¿3? Desde luego el apóstol Pablo dice en 1 Corintios que solamente 2 o 3 tenían que participar, ¿cuánto más? En un servicio. Pero, ¿qué es lo que hacía un profeta? Hablaba palabras inspiradas de Dios. Bueno, él era necesario, creemos nosotros, porque la escritura no había sido completada. Las epístolas solamente estaban empezando a ser escritas. Primero a los Corintios, un año antes. Aquí está la carta a los Romanos. El Nuevo Testamento no estaba completo. Y entonces, por esa razón, había inspiración dada a un número muy selecto de personas que el Espíritu Santo capacitaba para hablar la verdad. Pero conforme la escritura era completada, este cargo, este oficio fue redundante y pasó por completo. Y es por eso que no lo vemos en todas las iglesias del Nuevo Testamento, a medida que pasaba el tiempo. En Efesios, capítulo 2, versículo 20, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, son llamados el fundamento. Apóstoles y profetas son el fundamento. Ellos no son la superestructura, la parte de arriba. A medida que fue terminada la escritura, todos ellos pasaron, profetas y apóstoles. Ellos traían escritura inspirada. Los apóstoles autentificaban la escritura y la escribían, y los profetas la pronunciaban en las iglesias locales. Entonces es la etapa de fundamento de la iglesia. Cristo le dijo a sus apóstoles en el Evangelio de Juan 14 y 16 que el Espíritu Santo, cuando viniese,
les guiaría a toda verdad. Entonces, una vez que a través de los apóstoles se dio toda la verdad, entonces ya no habría ninguna necesidad de profetas, se retirarían, terminarían, porque la escritura estaba ya completa, ya estaba allí, el estándar para todas las cosas. Y una de las últimas epístolas, la de Judas, ya mira hacia atrás diciendo que esto ya fue logrado. Y Judas habla a respecto de toda la escritura, de toda la fe, una vez y para siempre entregada a los santos. Ya no hay más profetas que hagan falta. Y entonces, mientras que todavía hay profetas, todavía 2 o 3, no sabemos, aquí en la carta de Roma, en la iglesia de Roma, perdón, este es el don que iba a pasar. Y entonces donde dice, de manera que teniendo diferentes dones, versículo 6, según la gracia nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. De vuelta a Romanos 12:6. ¿Y qué significa conforme a la medida de la fe? Algunos piensan que significa algo así, de acuerdo a los estándares de la fe. Pero es más probable que sea una fe personal la que se tiene en mente aquí. Entonces significa profetizar de acuerdo a la proporción de fe y significa estar dentro del área de la fe. No pienses que como profeta tú puedes decir tus propias ideas y tus propias palabras. Tienes que tener mucho cuidado de que estés dependiendo del Señor y esperando su inspiración. Ten mucho cuidado de que solamente digas esas palabras inspiradas y que no te pienses que eres importante como para pronunciar tu propia sabiduría, de modo que las personas no saben lo que Dios inspiró, lo que tú piensas. Entonces el profeta tenía que trabajar de acuerdo a la fe, y yo creo que significa una cosa así. Entonces ya no hay profetas hoy en día, recordemos, pero eso es lo que significaba. Y hay otros 6 cargos, oficios, funciones, habilidades. Y en el versículo 7 leemos al respecto de servicio o ministerio. Y ahora, si vemos aquí ministerio o servicio, tal vez uno pensaría que es el ministro, el pastor, porque en inglés dice ministerio. Bueno, hasta cierto punto es así, pero no es eso lo que se quiere decir aquí. Es la palabra de diácono que aparece aquí. Las funciones del diaconado, diaconía, es la palabra de diácono y simplemente significa servicio, como lo dice en español. La tercera habilidad es el de servicio. Esperemos en nuestro servicio. Si tu llamado es alguna venida de servicio, algún tipo de servicio, puede ser que sea un diácono, con obra compasiva, participación en el liderazgo de la iglesia, cuidar por las personas, tener mayordomía de los recursos de la iglesia. Si tu llamado es ser un diácono y se te nombra adecuadamente, entonces tienes que esperar en tu servicio como diácono. En otras palabras, es algo que tienes que tomar muy en serio. Es un cargo, un oficio. No puedes solamente dejarlo a un lado. No puedes hacerlo el lunes pero no el martes, y el miércoles sí pero el jueves no. No puedes decir sí y no. Tienes que ejercitarlo todo el tiempo. Es lo que el Señor te ha dado por hacer, es tu llamado, es tu función, es tu llamamiento, es tu oficio, tu cargo. Entonces tienes que enfocarte en ello y tienes que hacerlo con sinceridad y diligencia. Eso es lo que quiere decir aquí, donde dice que esperemos en nuestro ministerio. Un pastor me dijo que tenía varios diáconos que venían de vez en cuando y nunca hacían nada. Y yo pensé, oh, qué estado tan lamentable de las cosas. Nunca había leído esto. O si de servicio en el servicio, o el que enseña la enseñanza. En inglés tiene una parte que no está en el español y dice que esperemos en nuestro servicio, que nos enfoquemos en nuestro servicio. Y lo que significa esta parte que no está en el español es que con diligencia lo hagamos, porque el Señor nos va a llamar a cuentas con respecto a lo que estamos haciendo. Es una cosa muy seria, es lo que quiere decir el apóstol.
Y hay otras formas de servicio aquí. Tienes una cierta forma de servicio, algo que tú haces a través de la iglesia por otras personas. Yo no voy a decir, por ejemplo, enseñar en la escuela dominical, porque la enseñanza tiene que venir después, pero por ejemplo tú conduces y llevas a los niños y los traes de vuelta, y también por ejemplo conduces a los ancianos y enfermos a la iglesia, lo haces un domingo, pero el siguiente domingo no lo haces. Vas a la reunión durante la semana, en la noche, y ayudas que hay allí cuidado para los niños, etcétera. Pero no eres confiable, lo haces un minuto y el siguiente no. Lo hago de pronto cuando quiera yo hacerlo. No. Servicio, esperemos en nuestros servicios, es tu llamado, dice el Señor. Tienes que estar ahí todas las semanas, tienes que ser 100% confiable. Eso es lo que tú has aceptado hacer. Eso es lo que el Señor te ha señalado que hagas. Que sirvas, que seas de servicio, de utilidad. Es mi papel, es mi trabajo, es mi función, es mi llamamiento, es mi llamado por el Señor. Entonces asegúrate que tú lo ves como un llamado. Ese es el punto de lo que Dios tiene para darte a hacer ese ministerio. Ese es mi cargo, mi oficio, mi función. Lo haré esto para su gloria y de acuerdo a como Dios me capacite hasta el final. Voy a mantenerlo hasta el final. ¿Tenemos este sentir de nuestro cargo, llamamiento? Tienes un trabajo por hacer. ¿Aceptaste ese cargo? No puedes ir ahí cuando quieras. Tal vez tienes un puesto alto en tu profesión y tienes un compromiso para con eso. Tú lo sabes. Tienes que permanecer en eso. Eso es tu puesto. Y ese es el punto de estas palabras. O de servicio, esperemos en nuestro servicio. Ese es nuestro cargo. Siempre estar ahí disponible. Siempre lo haremos. Yo no sabía que la iglesia era así. Yo pensé que eso era el trabajo y cuando venía a la iglesia, pues hacía alguna cosa cuando yo quiera, porque soy muy bueno en mi corazón. Yo no lo veo como un compromiso, como un cargo, un oficio, como un llamado, como un nombramiento. Pero eso es lo que la Escritura nos está enseñando. Es un don. Tal vez dices tú, prefiero entonces lo que hacen las iglesias carismáticas. Me gusta que los dones sean lenguas y cosquilleos y sanaciones y cosas así, no un compromiso a algo, no un servicio. No, dice el apóstol, esos dones eran el fundamento de la iglesia. Tú estás equivocado. Este es el don servicio. Eso se puede aplicar a un diácono, pero a cualquiera de nosotros también, que tenga un ministerio de ayuda, al cual tal vez se nos ha llamado por el Señor. Y Dios entonces nos capacita en la iglesia para hacerlo. Ese es el punto que estoy intentando señalar. En el versículo 7, o en la enseñanza, el que enseña. ¿Por qué el servicio se pone antes que la enseñanza? ¿Por qué? Los apóstoles inspirados, su método inspirado, usualmente, frecuentemente, pone primero lo más importante. Uno pudiera pensar que el ministerio de enseñanza es más importante que el servicio. Yo pienso que el apóstol ha sido inspirado de cierto de cabeza para mostrar que todos dependemos los unos de los otros y no tendríamos que estar pensando de cierta forma. Y probablemente el servicio viene primero porque es la más grande categoría. Si tú ves la iglesia del Nuevo Testamento, a pesar de que muchos eran esclavos y no estaban disponibles, las personas servían. Y el servicio era una categoría más grande que de la categoría de enseñanza, porque cubre a más personas. Viene primero. O el que enseña en la enseñanza. Tal vez un predicador, tal vez un maestro de escuela dominical, tal vez una clase bíblica, el instructor de esa clase. Pueden ser de muchas formas de enseñanza. Pero el apóstol dice lo siguiente: si has sido capacitado y tu iglesia piensa que tienes los requisitos necesarios para enseñar y te llaman a enseñar, entonces espera en eso, enfócate en ello. Si tu llamado es la enseñanza dentro del cuerpo de Cristo, entonces hazlo. Hazlo con diligencia, con cuidado, con muchísima oración, con mucha preparación, con mucha preocupación y autoexaminación.
que lo estés haciendo correctamente, adecuadamente. Haz de esto un verdadero llamado, o el que enseña en la enseñanza. Y hazlo con toda tu fortaleza y tus habilidades. Tómalo muy en serio. Nunca te ausentes a menos que estés enfermo o que de forma necesaria tengas que ir a otra parte. Es lo más importante para ti, que lo hagas. Versículo 8. No solamente gente sirviendo en la iglesia del Nuevo Testamento, gente enseñando, sino que también tenían aquellos que exhortaban. Versículo 8. O el que exhorta en la exhortación. La exhortación también es la función de un predicador. Mucho de su predicación es exhortación. Exhortación viene desde el regaño hasta el aliento, cubre todo eso. Pero aquel que exhorta también incluye pastores dentro de la iglesia, personas que ayudan a otras personas, tal vez ancianos de la iglesia. La mayoría de hecho serían personas más mayores en la iglesia, con mayor madurez en la iglesia, las personas que están ayudando, aconsejando y ministrando a otros. O el que exhorta en la exhortación. Oh, yo quisiera hacer eso, tal vez dice alguien. No tener un compromiso regular a enseñar una clase o llevar niños a la escuela dominical, ayudar o visitar a los enfermos o visitar la comunidad. A mí me gustaría ser un exhortador. Entonces simplemente estoy ahí en la iglesia y de vez en cuando regañaré a alguien. Voy a ser un exhortador. Y eso tal vez sea bueno. Pues eso no es lo que el apóstol tiene en mente aquí para nada. Puede ser que alguien diga: pastor, quisiera ser un exhortador. Bueno, tal vez le tenga que decir a esa persona: bueno, solamente hay un problema con esto. Tú no tienes los requisitos para ello. No estás frecuentemente aquí. Te veo solamente un domingo en la mañana y no te veo en la noche. Casi nunca te veo en la reunión de oración. Casi nunca te veo en el estudio bíblico. Y yo creo que eres la última persona que el Señor querría usar como un exhortador. Porque tú no puedes poner un buen ejemplo. Tú no puedes ser un ejemplo a otros. Eres un ejemplo de cómo la vida cristiana no debe vivirse. De un cristiano pobre y débil. ¿Y cómo podrías entonces tú ser un exhortador a nadie? Y te digo todo esto porque frecuentemente así es como salen las cosas. Una persona que no es calificada, no tiene los requisitos, quiere tener el tipo de cargo más importante y alto. Es una característica muy, muy triste de la naturaleza humana. Y se nos recuerda que una vez más, que no piense de sí mismo más altamente de lo que tiene que pensar. Si tú crees que eres un pastor y puedes aconsejar a otros, entonces enfócate en ello. Y esta es la primera forma que te enfocas en ello, asegurándote de que eres un ejemplo, de que estás probando la gracia de Dios, de que estás viviendo la vida cristiana como debes vivirla. Eso es lo que el apóstol quiere decir aquí, cuando él dice: o el que exhorta en la exhortación. Tómalo en serio. Asegúrate de que eres llamado y estás equipado y reconocido por la iglesia para poder ayudar a otros. Reconocido. El que exhorta en la exhortación. Y bueno, primordialmente en la enseñanza de ministerialidad. Combate con liberalidad. El que da con liberalidad. La mayoría de las versiones modernas dicen liberalidad, como dice la versión que tenemos. Así lo dice aquí. Sin embargo, el griego dice con sinceridad, con simplicidad o sinceridad. Yo no creo que tuviéramos que pensar que dice una cosa como liberalidad. El que reparte, el que da con sinceridad. Bueno, en la antigüedad se podía dar comida o artículos. Y frecuentemente pasa hoy en día. Un creyente dará algo a una pareja joven o a otro cristiano que esté en necesidad. Pero frecuentemente también la mayor de dinero. Dinero que se da a la iglesia, tal vez dinero que se da a personas de forma privada. El que reparte, pero hay algunas personas que son equipadas por Dios y capacitadas por Dios
para que sean un dador que da mucho, su mayordomía o en su ayuda para otros. Y aquí está la regla, que lo haga con sinceridad. Significa lo siguiente, con un soborno por allí, sin estar buscando alabanza, sin estar buscando ganancia, que se haga de forma muy discreta, de forma discreta. Y yo me acuerdo en los 70s, participé en una conferencia y había un mensaje que se dio a los organizadores de la conferencia y era de alguien que era un cristiano prominente. Y él quería dar un don personal muy grande monetario, una caridad, organización caritativa, pero él lo iba a hacer siempre que se arreglase que él lo daría ese regalo en la plataforma al director de la organización caritativa. Iba a haber un show público involucrado en eso. Qué cosa tan sorprendente, qué escándalo tan terrible. El obtener ganancia de un don, de un regalo, el traer atención a ti mismo. Otra organización que lo haga con simpleza, con sinceridad, con sencillez. Yo quisiera dar a la iglesia tal vez una vez, hace algunos años alguien dijo así: quiero dar a la iglesia un órgano espléndido. Y claro que habrá una placa de cobre al lado diciendo quién dio el órgano. No, gracias. Si tú quieres dar algo al Señor, se lo das en la ofrenda general. No va a haber ninguna placa para nadie. Que lo haga con sencillez, con sinceridad, sin ningún soborno ahí, sin ninguna ganancia, sin ninguna notoriedad, nada de eso. Eso aplica, si Dios me capacita para ayudar a otras personas de forma personal, lo tengo que hacer de forma muy discreta. Eso es lo que me está diciendo esto aquí. Si es dar a la iglesia sin ninguna condición, sin ninguna atadura, sin ningún crédito para mí, porque el Señor es el que me da la capacidad para hacerlo. Nos está dando tiempo todo esto. Versículo 8. El que preside o dirige, es decir, los ancianos, los que guían, con solicitud o diligencia, con celo, sería una mejor traducción. El griego dice con rapidez, con celo, con alacridad, con atención a los detalles. El que hace misericordia, el que visita a los enfermos con alegría. Que nunca haya aquel que visita a los enfermos, que visita a un lugar donde alguien está enfermo, de modo que vaya y lleve chismes o cuentos tristes. No, el que muestra misericordia con alegría, para que levante al que necesita ser levantado. Y bueno, había 7 dones, 7 capacidades, 7 dones aquí, 6 de los cuales están en la iglesia de Cristo hoy en día. 6 de estos dones encontramos como un reto para nosotros. Tal vez el primero, que se traduce en ministerio en el versículo 7, donde dice servicio en español. Cristo servía. Cristo llevaba a cabo mucho servicio. Cristo enseñaba, Cristo exhortaba, aconsejaba y aconsejaba a sus discípulos y otros constantemente. Cristo daba. Él se dio a sí mismo. Cristo gobernaba, presidía, dirigía, iba delante de su pueblo. Cristo mostraba misericordia y paciencia. ¿Qué funciones tan maravillosas se nos da en la iglesia de Cristo? Y necesitamos que el pueblo de Dios siempre esté abierto al servicio cristiano y a hacer una contribución. Y estos son los verdaderos dones espirituales. Que el Señor escudriñe nuestro corazón y nos guíe y nos ayude.